Una feliz mañana para todos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente con ustedes porque queremos que esta mañana, antes de comenzar tu día, recibas la bendición, pero la bendición de Dios. Así que antes de comenzar esta perla matinal, queremos orar a Dios. Acompáñanos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por acompañarnos una mañana más. Gracias por ser amoroso y permitirnos a través de este medio poder compartir las buenas nuevas de salvación. Que en esta mañana, que en esta perla matinal podamos encontrar esperanza y salvación en Cristo Jesús. Así que pedimos que nos guíes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tocar fondo es la puerta para la recuperación. Así me dijeron una vez que me encontraba desesperado y ahogado en mis propios pecados y en mi propia oscuridad. Hoy vamos a ver por qué muchas veces es importante para entrar en la recuperación tocar fondo. Muchos me discuten esto, ¿sí? Muchos me discuten y me dicen, no, yo no creo que sea necesario tocar fondo, estar destruido para poder aceptar o acceder al camino que Dios nos ofrece. Claro, lo que pasa es que hay una situación, la condición del hombre es una condición pecaminosa. El hombre tiene una inclinación al mal. Desde que Adán y Eva pecaron, recibieron la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y esa naturaleza pecaminosa los inclina hacia el mal. Y la inclinación al mal nos impulsa, nos tienta al orgullo, a la autosuficiencia, a creer que estamos bien. Para Dios poder acceder a nuestro corazón, ese orgullo y esa autosuficiencia o ese deseo de poder, de que yo puedo todo, de que yo soy el mejor y que yo no necesito de nadie, yo no necesito ayuda, debe ser destruido. Y yo creo que lo mejor que he visto, por ejemplo, en mi vida y en la vida de muchos pacientes que atiendo, o creo que en la mayoría de los pacientes, si no digo todos, es que para haber entrado a la recuperación antes tuvieron que tocar fondo. Y en esta mañana quiero compartir la vida de un personaje bíblico que tuvo que tocar fondo para darse cuenta de que necesitaba el camino de recuperación. Y esa historia está en 2 de Samuel capítulo 11 y es la historia del rey David, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 11, y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Saben que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que nosotros nos gusta estar en el aburrimiento, ¿sí? Hay una frase muy conocida en el mundo latino que dice, mente ociosa, taller del diablo. David tenía que estar en la guerra, David tenía que estar activo, pero él ¿qué hizo? No, mandó a otros y el rey se quedó en Jerusalén. Y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba levantando, la cual era muy hermosa. ¿Saben? Cuando tú tienes la mente desocupada y no estás haciendo nada, no estás haciendo algo productivo, eso puede tener grandes dificultades. David tenía que estar en la guerra, David tenía que estar concentrado en el llamado que Dios tenía para él, pero él no lo estaba haciendo. Y entonces Satanás pudo conquistar la mente de David, porque David se lo permitió, ¿sí? Y él puso su mirada en el lugar incorrecto. Y nosotros sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De Betsabé. Saben, yo creo, y esta es una posición personal, David no le dijo a Betsabé, mujer hermosa, ¿cómo estás? Quiero que estés conmigo. No, David fue, la mandó a buscar y se acostó con ella
Y estoy seguro que David le dijo, yo soy el rey y tú te vas a acostar conmigo. David la violó a Betsabé. ¿Ustedes saben lo que hizo David? Violó a una mujer. ¿Y luego qué pasó? El pecado empezó a descontrolar cada vez más la mente de David. Y David terminó matando al esposo de Betsabé. El esposo de Betsabé, ¿quién era? Urías, el general, el que amaba a David, el que daba su vida por David. ¿Saben? Cuando nosotros nos quitamos del camino de recuperación, cuando nosotros empezamos a ser controlados nuevamente por las bajas pasiones, por el pecado nos lleva a una actitud que hasta le hacemos daño a la gente que nos quiere, ¿sí? No sé si te pasó alguna vez, pero tenés un familiar que te ama, que quiere lo mejor para ti, te está diciendo, estás en el camino incorrecto, reconocelo, cambia de actitud, ¿por qué seguís así? O amigos, o personas adultas, o personas que te aman, y vos estás tan descontrolado, tan cegado, que no te interesa. Inclusive le terminás haciendo daño a esa gente que realmente quiere hacerte el bien. No te das cuenta porque el pecado te está cegando. Así que David terminó en algo tremendo. Violó y mató a una persona, engañó, mintió. ¿Por qué? Porque él perdió su mirada del camino que Dios le había dado. ¿Cuál era el camino de Dios? Tenía un propósito con David. Usted tiene que estar en la guerra como rey. David que dijo, yo soy el rey y yo voy a estar donde yo quiero. ¿Ven? ¿Cómo funciona, no? Uno fácilmente puede volver a salirse del camino de recuperación y volver al camino de destrucción. Ahora, ¿qué pasó? En el capítulo 12 de Segunda de Samuel, dice que Jehová envió a Natán, dice el versículo 1. Jehová envió a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus 2 hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la aderezó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué interesante, ¿no? Natán le estaba relatando una historia que estaba en realidad caracterizando lo que había hecho David. David, miren lo que es esto, y acá quiero que podamos ver. Nosotros, por decisiones pecaminosas y equivocadas, entramos en mundos oscuros, entramos en situaciones emocionales terribles. Las consecuencias de nuestras malas decisiones traen problemas psicológicos. Pero miren al grado que muchas veces nos llevan las malas decisiones y los pecados, que es que el pecado te ciega y te pone en un estado de negación. David no reconocía todavía lo que había hecho. El profeta le estaba dando una historia y David hipócritamente decía, pero él es digno de muerte. Pero él todavía no era capaz de caer en cuenta de lo que él había hecho. El pecado nos hace estar en un estado de negación, donde creemos que nosotros estamos bien. Dios necesita romper ese estado de negación para que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestra condición y entrar en la recuperación. Dios envía a Natán para romper el estado de negación de David. Entonces dijo Natán, versículo 7 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre.
Así dice Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te habría añadido tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por tu esposa a su esposa. A él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa ¿de quién? De Urías. Qué tremendo, ¿no? La vida de David, cegado, negado. El profeta le estaba explicando que él era aquel que había tomado de la corderita. ¿Sí? Versículo 11. Así dice Jehová: He aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré a tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Saben? Nosotros muchas veces hacemos cosas en secreto, pero no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. El Señor todo lo ve. Claro, hay muchos que creen que Dios está viendo tu pecado con un deseo de matarte y de condenarte. No, Él tiene ojos de amor para contigo, pero Él no quiere que su nombre sea deshonrado. Más en cuando hay una persona que ha sido recuperada, salvada y que tiene un propósito, ¿sí? Él quiere que su nombre no sea deshonrado. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora, ¿saben cómo terminó David con todo esto? Versículo 16. Versículo 17. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él, a David, para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. A David le agarró una depresión muy fuerte. Había caído en cuenta que era un asesino y un violador, y que las consecuencias de sus malas decisiones, ¿a dónde lo llevaron? A que el niño que había nacido de Betsabé, que el niño que había concebido con Betsabé, ¿qué pasó? Muriera. Ustedes saben, hay veces que nosotros estamos tan enloquecidos con el pecado y no nos damos cuenta el llamado que Dios tiene para nosotros, un llamado a entrar en un camino de recuperación. Y en la mayoría de las veces, por no decir todas, Dios va a permitir que las consecuencias de nuestras malas decisiones rompan nuestra negación. Vuelvo a repetir eso porque es muy importante. Dios no quiere nuestro sufrimiento, pero Dios va a permitir que las consecuencias de nuestras malas decisiones sean un instrumento para romper nuestro estado de negación de que nosotros estamos bien y podemos solos. Quiero leer una frase, ¿sí?, que me interesa mucho que ustedes puedan conocer. Yo lo que voy a hablar ahora lo voy a ejemplificar en mi área de trabajo. Como terapeuta en adicciones, a diario atiendo pacientes con problemas de conductas adictivas, a la pornografía, a la tecnología, a las drogas, el alcohol, el tabaco, a la comida, diferentes conductas adictivas. Y las adicciones nos llevan a un estado, ¿sí?, donde nosotros le llamamos tocar fondo. Y lo que ahora les voy a leer, ustedes pueden extraer este principio y aplicarlo no solo cuando hay una situación de adicción. A cualquier situación ustedes lo pueden aplicar. Y yo quiero que prestemos atención. Nuestra adicción acaba por llevarnos a un lugar donde no podemos seguir negando la naturaleza de nuestro problema. Sí, las malas decisiones, los pecados o las adicciones o nuestros defectos de carácter
nos llevan a un lugar, o sea, son un boleto, son un pasaje, un tiquete, donde entramos en un vuelo y donde ese vuelo llamado defectos de carácter, pecados, malas decisiones o adicciones, nos llevan a un destino, al destino donde no podemos seguir negando la naturaleza de nuestro problema. Cuando vemos, es muy importante esto, cuando vemos claramente en qué se ha convertido nuestra vida, porque mientras tú no tienes conciencia de lo que te está pasando, cuando tú estás negado, cuando tú no tienes conciencia, parece que supuestamente está todo bien. Pero cuando tú empiezas a ver, porque las mismas consecuencias de tus malas decisiones empiezan a romper ese deseo de superioridad o de autosuficiencia. Cuando vemos claramente en qué se ha convertido nuestra vida, se derrumban todas las mentiras, justificaciones y fantasías. Usted cuando llega a destino, usted compró un tiquete llamado defectos de carácter, pecados, malas decisiones o adicción, como usted quiera llamarlo. Cualquiera de esos 4 caminos tienen un destino. El destino es derrumbe de sus mentiras, justificaciones y fantasías. Claro, porque en medio del viaje usted va mintiendo, justificándose y fantaseando con la realidad de que está todo bien. Comprendemos que hemos estado viviendo sin esperanza. Nos damos cuenta de que no tenemos amigos o estamos tan desconectados de nuestras relaciones porque nuestras relaciones son una farsa. ¿Saben? Las relaciones en una vida de oscuridad, de malas decisiones, esas relaciones son una farsa. No son duraderas, son mentiras, son momentos de éxtasis, de euforia, de emoción, pero no son relaciones seguras, no tienen una amistad profunda. Saben, nosotros entramos, como dice acá, en una parodia del amor y de la intimidad. Es una parodia, es una falsa. Quizás todo parezca perdido cuando nos encontramos en este estado. Claro, nos empezamos a dar cuenta que estamos ahogándonos, nos damos cuenta que el camino que hemos escogido nos llevó a un destino, el destino del derrumbe, el destino de aumentar los problemas, el destino de estar sin esperanza, el destino de darnos cuenta que todo es una farsa. Parece que está todo perdido, pero no está todo perdido. ¿Saben por qué? Porque lo cierto es que debemos pasar por aquí, o sea, escuchen esto, debemos pasar por aquí para poder embarcarnos en nuestro viaje de recuperación. Yo sé que es muy triste, debe ser muy complejo en este momento aceptar esto, pero yo creo que es así. Para poder llegar a comprar el tiquete de la recuperación, a adquirir el tiquete de la recuperación, tuvimos que haber comprado el tiquete de la desesperanza, de la desesperación y de las malas decisiones, para darnos cuenta que no podemos volver a tomar ese viaje y que ahora hay un nuevo destino. Se llama recuperación. ¿Saben? Mi vida ha tenido un parecido muy grande a esta cita y a la vida de David, porque en mi vida yo tomé muchas malas decisiones. Y las malas decisiones que tomé al decidir embarcarme en el viaje de las adicciones a las drogas, al alcohol, el mundo de la música electrónica, el mundo de vender muerte, ¿sí? Porque cuando uno está en el tráfico de drogas, cuando uno está en el mundo de la mentira, ¿sí? Uno vende muerte y le hace daño a otras personas. Yo estaba en un viaje donde no me daba cuenta, un viaje de mentiras, justificaciones y una fantasía, una farsa. Pero en un momento, gracias a Dios, comencé a tocar fondo. Me empecé a dar cuenta que me estaba ahogando. Empecé a sentir el mar que me chupaba. ¿Por qué? Porque las consecuencias de mis malas decisiones comenzaron a dar frutos. Y yo empecé a ver la vida miserable en la que estaba. Me estaba separando
de mi familia, me estaba alejando de mi espiritualidad. Claro, pienso que yo nunca había conocido una vida espiritual, porque hasta ese entonces no conocía del amor de Jesús, ni conocía la Biblia. Estaba haciéndole daño a mucha gente, especialmente a mi familia, a mis padres. Y miren qué lindo, ¿no? Yo ahora puedo decir, doy gracias a Dios porque toqué fondo. Doy gracias a Dios porque el haber tocado fondo fue la puerta para mi recuperación. Y yo quiero que tú pienses en esto. Yo no sé de qué manera en este momento tú estás tocando fondo, pero piensa en que esta tocada de fondo, ¿sí?, es la puerta a la recuperación. Es el momento donde tú puedes darte por vencido. ¿Por qué darte por vencido? Para tú poder recuperarte, para tú poder pedir ayuda, tú necesitas aceptar que no puedes. Tú necesitas humildemente declararte impotente. Tú no puedes y que tu vida se volvió ingobernable. Que todas las decisiones que tú creías, mira, hasta utilizando la religión, tú puedes tomar malas decisiones. La gente quiere manejar a Dios. Nosotros debemos manejarnos a Dios. Nosotros debemos dejarnos manejar por Dios. Nosotros queremos utilizar a Dios como un títere. Todas esas malas decisiones, estando o no en una religión, te van a llevar a un solo destino, a tocar fondo. ¿Saben? Hay una realidad. Hay muchas personas que han tocado muchas veces fondo y no fueron capaces de tomar conciencia de la recuperación. Y Judas es un ejemplo. Judas tocó fondo muchas veces y no quiso tomar conciencia de recuperación y así terminó. No se crean, no crean que todos los que tocan fondo terminan recuperados. Nosotros tenemos que tomar conciencia y decir no puedo. Ceder a esa voz del Espíritu Santo que me está diciendo no puedes. Tú no eres capaz de solucionar este problema. Tú no eres capaz de salir de este pecado. Tú no eres capaz de vencer este defecto de carácter. Yo sí puedo. Ríndete, reconoce tu derrota y ábreme la puerta para que yo pueda hacer lo que tú no has podido hacer. Ese fue mi destino, el plan de Dios. Declararme derrotado, declararme impotente y dejar que Dios sea mi Dios. Y cuando le abrí la puerta de mi corazón, el Señor me ha permitido tener 16 años de recuperación. Llevo 16 años en esta vida de recuperación. Momentos lindos, momentos malos, caídas, levantadas, pero fueron ahora 16 años de recuperación. 7 veces cae el justo, más 7 veces Dios lo levanta. Y el camino de recuperación es un camino hermoso, donde ahora comenzamos a utilizar las situaciones como un proceso educativo para mejorar. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, que el Señor nos permita utilizar la tocada de fondo para entrar en la recuperación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, que la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Aquí estamos, Señor. Aunque hay veces que no nos damos cuenta que tenemos una necesidad de ti, ayúdanos y que las tocadas de fondo, que las consecuencias de nuestras malas decisiones se conviertan en un instrumento para romper nuestra negación y poder acceder a tu poder, a tu gracia, a tu sanidad y a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana que este mensaje vaya directo a nuestro corazón y sea una motivación para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.